sobre 2. Ese es el ángulo de acá. Ahora, jóvenes, resulta ser que nosotros tenemos que trabajar con fuerzas horizontales y verticales. Y me interesa saber el valor de las dos componentes. Es decir, el valor que acabamos de sacar nosotros del empuje, que ya sacamos, ¿no es cierto? No, todavía, no hemos sacado todavía, ¿no? El valor que vamos, ya sacamos. ¿Cuánto sacamos del empuje, jóvenes? Ya sacamos hace un rato. ¿Cuánto sacamos, jóvenes? ¿Se acuerdan? 1122. Yo no le anoté. Entonces, ese 1122 es el empuje que tiene ese desvío, 1122 kilonewtons por metro. Este vale 1122, pero este tiene una componente horizontal. Estamos trabajando nosotros con componentes horizontales y verticales. Entonces, mi pregunta es, siendo este el ángulo de fricción en el contacto, es decir, este ángulo de desvío, que es el ángulo de sedimento sobre 2, ¿a qué será igual la componente horizontal, por ejemplo? Entonces yo digo P sedimentos. Los P sedimentos nosotros hemos sacado aquí en 1122, ¿no es cierto? 1122. Pero ahora yo digo, quiero saber los que me interesan, porque yo con esa no puedo trabajar. Yo necesito saber la componente horizontal y la componente del sedimento, empuje de sedimentos vertical. Recuerden que el punto de aplicación está a 1/3 de la base, ¿no? Bueno, ahora jóvenes, entonces, ¿cómo saco de aquí la horizontal? Obviamente, jóvenes, que va a depender también del ángulo de inclinación de la pared. Pues, ¿no? Es cuando la pared es vertical, simplemente ahí tengo que, en ese caso solamente va a contarse el ángulo, la mitad del ángulo de fricción. Concretamente, jóvenes, si ustedes ven la geometría, yo, por ejemplo, a este angulito yo le voy a llamar beta. No, beta está acá, pues, ¿no es cierto? A este angulito yo le voy a llamar epsilon. Ese angulito epsilon. Y epsilon va a ser igual, ustedes ven, a 90 menos lo que yo he escrito acá, beta, le explico este ángulo. Este ángulo le he llamado beta yo. Menos beta, ahí está. 90, perdón, menos beta. Es este ángulo epsilon que está acá, que es el ángulo de que forma el talud con la vertical, epsilon, ¿no? Entonces vean ustedes, si ustedes analizan, ustedes van a ver que esta horizontal es igual al empuje que hemos obtenido, APS, es decir, a estos 1122, obviamente multiplicado por coseno, ¿no es cierto? Por coseno, ¿pero de qué? De esto que es sobre 2, que me permitiría sacar en dirección normal, ¿no es cierto? Pero no me interesa en la dirección normal, sino en dirección horizontal, por consiguiente, más epsilon. Ahí está el valor de la, claro, es ya trigonometría, no más jóvenes de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ahí está el valor de la componente horizontal. Y la componente vertical, pues va a ser una función con la otra función, pues, ¿no? Empuje de sedimentos vertical va a ser igual, no, ya está, pues entonces, vertical va a ser, perdón, esto PC multiplicado por el seno, perdón, joven, si estaba escribiendo barbaridades, por el seno de lo mismo angulito, ¿no es cierto? Sobre 2 más epsilon, claro, el mismo ángulo, ¿no? Sino que en un caso es coseno y en el otro es seno. Ahí están, jóvenes, los valores de las componentes horizontal y vertical. En el caso más general, yo he escrito una superficie inclinada. ¿No es cierto, jóvenes? ¿Sí estamos?
Si estamos, entonces por favor hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Siempre el empuje de sedimento, la resultante tiene un desvío respecto a la normal. Ahora, jóvenes, yo les pregunto, no, nadie me pregunta, yo les pregunto a ustedes. De todas maneras, yo mismo tengo que contestar, creo, ¿no es cierto? A ver, jóvenes, les hago la pregunta a ustedes. Si ustedes me ganan con la respuesta, mejor. Pero, ¿y yo por qué le he puesto el ángulo de desvío hacia arriba? ¿Y por qué no le he puesto hacia abajo? ¿Por qué le he desviado hacia arriba la resultante respecto a la normal y no le he desviado hacia abajo, jóvenes? ¿Cuál es la razón? Ah, será. Bueno, tiene alguna lógica su respuesta, pero básicamente el asunto de fondo radica en la fricción interna del material. Entonces, joven, si es que mientras mayor sea la fricción interna del material, menor es la componente vertical. Es decir, a tal punto que usted vaya supóngase que en el lugar de ese celo cada vez le va aumentando más y más y más imaginariamente la fricción. Le va a aumentar cada vez la componente del empuje va pues, a irse consolidando con el peso, ¿no es cierto? Con la gravedad que usted decía. Pero claro, se basa en la fricción. Y finalmente, cuando usted tiene hormigón, el hormigón ya no le hace empuje lateral, solamente le hace peso, ¿no es cierto?, hacia abajo. Si solamente es fuerza de gravedad, pero es debido a la fricción interna del hormigón, ¿no es cierto? Es decir, si de pronto usted imaginariamente al hormigón le hace perder fricción interna, le hace que el ángulo de fricción interna del hormigón disminuya, le hace que siga disminuyendo, pues al final se convierte en material suelto y va a tener una componente horizontal, va a tener un empuje horizontal, ¿no? El agua, por ejemplo, pues ese no, tiene ángulo de fricción cero, por consiguiente ahí la componente horizontal es la más alta, ¿no es cierto? Porque la fuerza es perpendicular a la superficie sobre la que entonces, eso es básicamente por la fricción interna es que, entonces, consecuentemente, no tiene sentido ponerle hacia arriba, ¿no es cierto? De la normal. El agua que es cero fricción, tiene normal, que es la máxima expresión del empuje. Pero ya los suelos, pues como tienen fricción, cada vez mientras mayor es la fricción, más se va alejando la resultante de la normal, hasta cuando ustedes llegan, por ejemplo, les puse el ejemplo del hormigón, pues allá la fricción es altísima, prácticamente no hay empuje lateral, sino solamente es peso hacia abajo, ¿no es cierto? Básicamente desembocamos en la fuerza de gravedad, pero por efecto de la fuerza por efecto de la fricción interna, ¿no? Y por cierto, de la cohesión, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces cuando ustedes determinen el empuje del sedimento, tienen que considerar estos dos componentes. Entonces ya quedamos claros, ¿no es cierto? Ya quedamos claros. Ahora yo voy a seguir con el ejemplo que tenemos. Entonces ahí hemos sacado que el empuje es 1122, pero en este caso yo tengo una superficie vertical. Vamos a borrar esto. Entonces yo voy a escribir de nuevo la superficie que teníamos hace un rato. Yo tengo una superficie vertical. Eso es. Entonces acá tengo el nivel de sedimentos. Ah, caramba. Ya se me complicó esto. Ya se me complica esto. Perdón, jóvenes. Ya se me complicó esto. Tengo que salir porque ya se me complica y no puedo manejar este asunto. A veces yo inadvertidamente le aplasto ¿cómo se llama? El botón derecho y se me complica. Entonces vamos por acá. Vamos a ver que se me hace un violado. Ya.
Bueno, entonces nosotros estamos con los sedimentos por acá. Estamos en la cota 20, estábamos, ¿no es cierto?, con los sedimentos. Pero la particularidad es de que esto es vertical, ¿no es cierto? Y pues la resultante está a 1/3 de la base, está acá. Es la normal. Por consiguiente, mi fuerza de empuje tiene esta dirección. Entonces, en este caso, a ver, yo saqué que el empuje de los sedimentos, es decir, esto que está acá, es esto, S, sedimentos, sacamos que era 1122, ¿no es cierto? Así es. 1122, así es, no sé si he escrito yo correctamente. Bueno, 1122 sacamos kilonewtons por metro. Por consiguiente, la componente horizontal, sedimento horizontal, va a ser igual pues a esto, a esta que hemos sacado el empuje, multiplicado simplemente por el coseno de phi sobre 2, ¿no es cierto? Porque hay beta, que el epsilon, perdón, que le puse en la ocasión, es 0, vale 0, ¿no es cierto? Es. Y pues la componente vertical va a ser igual a esto mismo por el 0, ¿no es cierto? Por el seno de phi sobre 2. Ahí están las dos componentes, jóvenes, del empuje de sedimentos. ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a hacer la cosa, vamos a ver si hacemos, ¿qué hora es este rato? 15:08. Veamos si podemos avanzar un poquito con este cuadro. Vamos a borrar esto, ¿no? Para. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a borrar esto. Y ahora, bueno, ¿qué será si yo dibujo una cosa chiquita aquí, tal vez? Simplemente para tener como referencia. Entonces aquí nosotros tuvimos un cuadrito donde estuvimos poniendo las diferentes fuerzas, ¿no? Entonces aquí habíamos puesto las fuerzas horizontales. Aquí habíamos puesto las fuerzas verticales. Aquí está puesto el brazo de momento Y. Aquí está puesto el brazo de momento X. Y aquí están puestos los momentos, ¿no? Momentos por manecidas y momentos contra manecidas. Entonces habíamos quedado en ponerle signo más a los que están con manecidas, simplemente para poder diferenciar. Bueno, entonces en las fuerzas horizontales teníamos la fuerza de presión hidrostática. Vamos primero por las pesos, por las verticales. Teníamos G1 que valía ¿cuánto? 10.800. Que era este rectángulo, ¿no es cierto? 10.800, que tiene un brazo de momento. Espero que esté bien, que era 10, así lo salió, creo, ¿no? De 10 metros. Que le hemos puesto signo negativo porque tiene momento contra manecillas. Después teníamos otra vez 10.800
es de G2. Y este tenía un brazo de momento de 1,67. Bien. Después teníamos entonces la horizontal P1, que es la fuerza de presión hidrostática, que vale 8.000. Y eso tenía un brazo de momento 1332. 1332 que llena. $13,32. $13,32. Es positivo porque va a momentos de manecillas. Después teníamos la presión hidrostática desde aguas abajo, P2. Eso vale 300. Ahí sí está, 320 parece que es. No, I am making. Sí, 320. La horizontal, ¿no? Ya, perdón, ya vamos. Entonces son 320. Que en ese caso tiene un brazo de momento de 2,67 y ese era con signo menos. Ya. Después tenemos la fuerza, la componente vertical de esta, que vale 140,8. Es también de la fuerza de presión hidrostática desde aguas abajo, ¿no es cierto? Esa tiene un brazo de momento de 1383. De 1383 que está con positivo porque me da momento por manecilla de reloj. Y ahora tenemos el empuje de sedimentos, jóvenes. Entonces, en el empuje de sedimentos hemos sacado el total 1122. Pero claro, ahora tengo que sacar la componente horizontal que sería 1122 por coseno de 9,5 grados, ¿no es cierto? Así es. De phi sobre 2. Sí. ¿Cuánto saldría? 106. Ya, gracias. 1100. Pongámosle 7, ¿no es cierto? Para no poner 61. 1107. ¿Ya? Esa es la fuerza horizontal y el brazo de momento está a 1/3 de la base, es decir, es 1/3 de 8, que es 2,67, ¿no es cierto? Así es. No es 8, es 20. No, perdón, es 20. 1/3 de 20 metros, perdón, jóvenes. Que es 6,67, así es. 6,67, jóvenes. 6,67. Y este me da momento por manecilla de reloj. Por consiguiente, le dejo con signo positivo. Así sería, ¿no, jóvenes? Con Sí. signo positivo porque es manecilla de reloj. Eso es. Entonces,
tengo, y tengo la otra componente, la componente vertical, que sería 1122 por seno de 9,5. Va a ser una cantidad pequeñita. 1122 por seno de 9,5. 185. Dejemos ahí con 185. Yo por lo que se me es difícil escribir, jóvenes, ahí le dejo con 185. Solamente por lo que se me complica. Entonces, 185. Y ahí, en cambio, a ver, entonces aquí yo tengo también va a estar aplicada así en este parámetro prácticamente, ¿no es cierto? Y el centro del parámetro está, digamos, el centro de la base está acá, está a una distancia de 15 metros, ¿no es cierto? Entonces, esto sería una distancia X, que vale 15 metros. Pero mi momento es contra manecillas y por eso le pongo menos 15. Si estamos, jóvenes. Entonces, hasta aquí hemos sacado las fuerzas. A ver, vamos a poner. Ya yo voy a poner aquí, sino que después me hago un lío. ¿Dónde tengo un escribidor? Ah, ya simplemente. Yo soy desordenado, hijo. Entonces, tenemos esta fuerza horizontal de sedimentos, que es 1107, que tiene una Y de 667. Y a continuación yo tengo una vertical que vale estos sedimentos vertical que vale 185. Y eso tiene un brazo de momento en X que vale menos 15. ¿Ya? Ahora, jóvenes, hasta aquí estamos con las fuerzas de presión hidrostática, de sedimentos. Oleaje no vamos a considerar en el deber tampoco, pues asumimos que son vientos despreciables, así sería la razón, porque, claro, en realidad la presión de oleaje hay que considerar en combinación básica, pero asumimos que son vientos débiles, que no hay, y que por consiguiente la presión de ola es despreciable. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué nos falta de las fuerzas? Verán, jóvenes, que nos falta la fuerza de supresión, ¿no es cierto? La fuerza de supresión, que nosotros no la vamos a considerar en los esfuerzos porque ahí tenemos un método por el cual se está considerado ya en el segundo sumando del segundo paréntesis. ¿Recuerdan ustedes la ecuación que obtuvimos ayer? Pero en cambio nos interesa para la estabilidad al deslizamiento, ¿no es cierto? Entonces, hagamos eso, jóvenes. A ver, tengo presión hidrostática, tengo empuje de sedimentos, y ahora vamos a ver la supresión, jóvenes. Entonces, yo no quisiera perder este cuadrito que está acá. Veamos si es que es posible. Yo voy a poner acá supresión. De pronto le pongo afuera para ver. A ver, jóvenes. Entonces, recuerden que estamos asumiendo que esto tiene cortina con drenaje, ¿no es cierto? Esto tiene cortina con drenaje que no hemos dibujado para no complicarnos más aquí la vida, pues ya en general para hacer el análisis no lo dibujamos, mucho menos aquí en este pizarrón. Entonces nosotros vamos a tener, aquí tenemos aguas abajo, agua, ¿no es cierto? Tenemos agua, aguas abajo, bueno, que es un nivel acá. Entonces nosotros tenemos un diagrama de supresión que es así. Primero tenemos una supresión de sumersión que está actuando acá. Esto vale H2, ¿no es cierto? Y acá tenemos una supresión excedente que está actuando así. Y acá viene y se corta y viene así. Ahí está mi diagrama de supresión. Entonces,
este valorcito vale D. Es la distancia desde el eje de la cortina o del drenaje, en este caso del drenaje porque es cortina con drenaje, ¿no? Este punto de que está. Entonces, esto vale D, si yo mal no recuerdo, ¿no? Recuerden que el ancho de la base vale B. Esto vale D en las ecuaciones nuestras. Y claro, esto vale obviamente Z, ¿no es cierto? Esto vale Z. Es el desnivel entre aguas arriba y aguas abajo, ¿no es cierto? ¿Qué es esto en definitiva de acá? Esto vale Z, ¿no? En otras palabras, es H1 que vale esto, menos H2, ¿no? Eso es. Bueno, que esto vale H1, obviamente. Bueno, entonces, jóvenes, ahí está la supresión. Yo tengo esta parte que es un rectángulo, esta es supresión de sumersión. Esta es supresión de sumersión. Esta es la que está dada por la ley de Arquímedes. Y esto de acá abajo, que son estos dos triangulitos, este y este otro, estos triángulos, es supresión excedente, ¿no es cierto? Entonces, en alguna parte centro de gravedad de esto. Y esto se llama supresión excedente. La suma de las dos me da la supresión total. Entonces, aquí está la supresión, jóvenes. Entonces, voy a tomar los datos que tenemos. Recuerden que el ancho de la base vale, ¿cuánto era que vale el ancho de la base? 30 metros, ¿no? Entonces es igual a 30, H2 vale 8 metros, 30 por 8 y por 10, que es el peso del agua. ¿Cuánto vale eso? 3 por 8, 24, por 10, 2.400, ¿no? Entonces esto es igual a 30 metros, que es el ancho de la base, por 8 metros, que es el alto del diagrama, que es la profundidad. Aguas abajo, y por 10 kilonewtons por metro cúbico, que es el peso del agua, que me da 3 por 8, 24, 240, que me da 2.400 kilonewtons por metro. Y ahora vamos a ver excedente. Son las sumas de esos dos triangulitos, ¿no es cierto? Verán, jóvenes, que aquí no tiene sentido estarse aprendiendo ecuaciones de número, pero simplemente son ecuaciones básicas de geometría básica, podemos aprender de memoria. Entonces aquí simplemente es, vamos a ver. Este triángulo, esta es la base que vale Z, esta es la altura que vale D, y un medio por la base por la altura, y eso multiplicado por el peso del agua me da la supresión allá. Y este otro triángulo, la base vale el ancho de la base B, que es 30 metros. Este alto, recuerden, resulta ser que este pedacito, recuerden ustedes que vale 1 menos alfa 1 por Z, ¿no es cierto? O sea que alfa 1 cuando tengo drenaje con cortina vale 0,8. O sea que este pedacito, esta altura vale 0,2 por Z, ¿no es cierto? Eso vale. Y pues entonces con eso yo determino. Ahora, para determinar D, que es digamos, la distancia desde el eje del drenaje hasta el pie del paramento, vamos abajo. Entonces, D, jóvenes, a ver, este de aquí será igual. ¿Cómo es D? Es D así, ¿no? D va a ser igual. Entonces, aquí tengo cortina con drenaje. Entonces, va a ser igual al espesor de la cortina, ¿no es cierto? Más la distancia de la cortina hasta el drenaje, que hemos dicho no debe ser menor a 2,5 metros. Entonces pongamos más 2 metros, 2,5 metros. Ahora, este valor de la cortina
nosotros podemos usar en primera instancia el espesor de la cortina, sacar con la gradiente permisible. No sé, normalmente las gradientes permisibles están entre 10, 15, depende del tipo de roca, no sé, puede llegar hasta 20 en rocas buenas. Pues vamos a poner vamos a poner un 10, perdón, la gradiente, ¿no? Entonces, aquí sería la gradiente, esto vale H1, ¿no es cierto? El H1 sería entonces, el espesor. Vamos a dónde vamos sin gastar espacio acá. No, Juan, ¿cómo le voy a hacer 10 metros? ¿Cómo así? ¿De corona? Ah, sí, sí. Ah, sí, claro. Pero yo que me decía de la cortina, me decía, no. Sí, a 10 metros le dije. Ya, 10 metros. Bueno, jóvenes, entonces vamos a asumir una gradiente permisible de 10. ¿No es cierto? Una gradiente permisible de 10. Y con eso tenemos nosotros una cortina. Vamos a poner el espesor de la cortina. Pongamos que es delta cortina. Vamos a poner que es igual a la carga. Es H1, ¿no es cierto? Que vale, bueno, pongamos H1 sobre la gradiente permisible. Y como aquí nos sale el valor mínimo, multipliquémosle por 1,1, aumentemos un 10%. Podría ser un 10, 15% que se aumenta, ¿no es cierto? Entonces ponemos el espesor de la cortina, es igual. A ver, jóvenes, por favor, H1 pongamos que vale, ¿cuánto vale? 40 metros, ¿no? 40 metros. Pongamos que la gradiente permisible vale 10. ¿Ya? 40 dividido para 10 me da 4 metros. 4 metros por 1,1 da 4.4, ¿no es cierto? 4.4 que tengo acá más 2 me da que D vale 6,4, ¿no? Entonces esto vale 4.4, el espesor de la cortina. 4, pero la distancia desde el pie del paramento hasta el eje de quiebre vale ese espesor más 2 metros, que serían 6,4 metros, ¿no es cierto? Entonces esta distancia va a valer 6,4 metros. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ah, sí. 0, ¿por qué? Sí, ¿por qué? ¿En la fórmula de qué? ¿Dónde, joven? Vale. Eso que saca esto, ese momento, joven. Es de metros, 2 metros. 2 metros es, Sí, joven. 2 metros. Más ¿no? 2 metros. 2,5 metros, joven, sí. 2 metros. 2,5 metros es, joven, eso no es de conciencia, los 12 metros. 2 metros es eso, joven. 2 metros es eso. ¿Ya? Entonces, 4,4 más 2 me da 6,4 metros esta distancia, ¿no es cierto? Esta distancia D que está acá vale 6,4 metros. Bueno, entonces, siendo así, a ver, jóvenes, ya hemos sacado la supresión de sumersión, saquemos la supresión excedente. Los jóvenes, voy a dictarles la superficie de este triángulo más la superficie de este otro triángulo y la suma de esas dos multiplicado por el peso del agua. Entonces escribamos. Entonces, aquí está, jóvenes, supresión excedente igual a, entonces los triángulos siempre tienen 0,5 en la ecuación. Igual a 0,5 por, en este caso, Z vale 40 menos 8. A ver, sería 0,5 por 32. 0,5 por 32 y multiplicado por 6,4. 0,5 por 32
y por 6,4, que es el alto del triángulo, ¿no es cierto? Que es esta distancia que acabamos de sacar de 0,5 por 32 por 6,4 más 0,5 por 30, que es la base del otro triángulo, más 0,5 por 30 por 0,2 por 0,2 por 32, que es por 0,2 por 32, que vale esto, ¿no? Eso es. Eso todo entre paréntesis, la suma de las dos superficies multiplicado. ¿Cuánto saldrá, jóvenes? ¿Cuánto sale? Entonces aquí eso sería 0,5. Bueno, voy a sacar el factor de 0,5, sacar factor común también. 0,5, porque los dos triángulos tienen, ¿no es cierto? Que sería por esto vale 32z por estos jóvenes que no me sacan. 1984. A ver, un cantidad, déjenme escribir ya que estoy escribiendo ahorita, ya que más queda. Más 20, 30 es, perdón, la base, 30 es la base, no es 20, sino 30 por 0,2 por, entonces aquí es, esto valía 32, ¿no es cierto? Por 0,2 por 32 es el alto, es este de acá, y todo eso por 10. Entonces ahí está, fuera del paréntesis está 0,5 y 10, ¿no? Ahí, ¿cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale la presión excedente? $1984. 1984. 1980. Ahí está la presión excedente. O sea que la supresión total es 2.400 más 1984. ¿Cuánto saldrá la supresión total? 2.000, 4.000. ¿4.000 cuánto? Ya, gracias. 4.384 kilonewtons por metro. Ahí está, jóvenes, el valor de la supresión. Ahora, acabemos de usar esta tablita y saquemos los momentos. A ver, ¿cuánto estamos ahorita en tiempo? 35. Entonces, vamos, jóvenes. Entonces, tenemos momentos por manecillas de reloj primero. A ver, esperemos que aquí tenga yo bien los signos, ¿no es cierto, jóvenes? Pues espero que sí tenga, bueno, si no, pues ahí nos complicamos la vida. Entonces, primero vamos con el primero. 10.800 por menos 10 son 108.000, pero eso es contra manecillas, ¿no es cierto? Contra manecillas que está acá. Entonces, 108.000. 108.000. ¿Ya? Después tengo este momento que es por la otra fuerza. A ver, 10.800 por 1,67, ¿cuánto vale? 18.036. 18.036. Este es momento por manecillas. Ya.
Después tenemos otro momento que es por manecillas, 8.000 por 1332. 8.000 por 1332. 106.640. 106.640. 640. Después tengo otro momento que es contra manecillas, 320 por 267. 854.4. 854,4. Después tengo otro momento que es por manecillas, 1107 por 667. 1107 por 667. No, Inge, es el de arriba. 140,8 por 13.83. Ese sería. Sí, Javi, perdón, estaba mal. Entonces, perdón, si estoy 140,8 por 13,3 es por manecillas. ¿Cuánto vale ese? 1947.26. 1947.3, pongamos, ya pues no me alcanza ni más. Ya. Después tenemos también por manecillas 1107 por 667. 1107 por 667. ¿Cuántos jóvenes? 1107 por 667. 7.381. 7.000. A ver, solamente un joven hay que hacer. ¿Qué pasa? 300. 7.081 kilonewtons por metro es también un momento por manecillas. Y después tengo otro momento contra manecillas que es 185 por 15. ¿Cuánto? 1.775. 2000. 2.000. Ya, 2.775. Gracias. Entonces, esto es 2.775. Bueno, hemos sacado todo. Lógicamente la supresión no sacamos porque eso no entra en la ecuación de los esfuerzos. Entra con otro sumando, ¿no es cierto? Está considerada, pero no entra para sigma y, que es lo que vamos a determinar después. Claro, no alcanzamos simplemente. A ver, jóvenes, entonces terminemos esta parte y hagamos un asunto. A ver, jóvenes estimados. Sumemos todas las fuerzas verticales. Todas las fuerzas, 10.800 por 2 más 140 más 185. Sumemos esas fuerzas verticales, jóvenes, que son normales también, ¿no? ¿Cuánto salen las fuerzas verticales? Son 21.600. ¿Cuánto? 22.000. 21.000. 21.936. 26. Bueno, ahí están las fuerzas normales. Ahora saquemos los momentos. A ver, jóvenes, saquemos los momentos por manecillas. Entonces hay que sumar 18.036 más 106.640 más 1.947 y más 7.381. ¿Cuánto saldrá los 126.804. 96.000
No, 8, 126.804. perdón, joven, 126.804. Ya, 126.804. Ese es el. Ahora nos vamos por los momentos que están contra manecillas. 108.000 más 854.4 más 2.775. 111.629. 111.629. Bueno, entonces, ahí están los dos momentos. Prevalece un poquito el momento por manecillas, ¿no es cierto? Tiene 126, el otro tiene 111. Entonces, saquemos, voy a poner aquí la suma en esta parte de aquí porque no tengo otro espacio. Voy a poner la suma de momentos. Suma de momentos igual. Verán que aquí tengo la suma de fuerzas normales y aquí tengo la suma de momentos. Entonces, por favor, 120.804 menos 111.624. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto salen? 126.804 menos 111.629, ¿no? ¿Cuánto sale? 15.175. 15.175. Ese es el momento resultante, kilonewton metro por metro. Eso es. Entonces, jóvenes, con ese valor, 15.175. Entonces, ahora vamos a dividir. Yo voy a escribir acá porque no tengo espacio, voy a ponerle acá un rectangulito. Vamos a sacar la excentricidad, jóvenes, porque aquí ya tenemos. Entonces, dividamos el momento resultante, que es 15.175, para la suma de las fuerzas normales, que es 21.926. ¿Qué excentricidad me da? 0.69. 0,69, es decir, 69 centímetros de excentricidad, ¿cierto? Es prevalece el movimiento por manecillas, por consiguiente mi excentricidad está hacia la derecha, aguas abajo, ¿no es cierto? Pero es pequeñísima, es apenas de 69 centímetros. Bueno, entonces, ahora de una vez aprovechando esta tabla, a ver, déjenme anotar la excentricidad 0,69, sumemos las fuerzas deslizantes que están aquí, jóvenes, si las fuerzas horizontales. A ver, sino que a mí solamente que aquí la fuerza P2 hay que considerarla con signo negativo porque es presión desde aguas abajo, ¿no es cierto? Entonces serían 8.000, que es la presión hidrostática desde aguas arriba, menos 320 y más 1.107, que es el empuje de sedimentos. Pues vuelvo a repetir, 8.000 menos 320 y más 1.107. ¿Cuánto? 8.787. Bueno, entonces ahora, jóvenes, ya tenemos anotado eso. Borremos la pizarra. A ver, la supresión, tenemos también los valores. Yo tenía la supresión excedente, que es igual a 1984. La supresión de sumersión, que es igual a 200, pero la resultante ya sacamos también. La supresión era 4.384. Bueno, entonces ahora yo borro esto, jóvenes, rápidamente para tratar
de esquematizar ya la parte final. Bueno, al fin no he esquematizado, sino al fin he hecho todo. Bueno, a ver, jóvenes, entonces, vamos por factores de seguridad del deslizamiento. Pues ahí tengo el coeficiente de fricción por la suma de las fuerzas normales más la cohesión específica por el ancho de la base sobre la suma de las fuerzas. Pongamos la deslizante, va a poner con T. Entonces, esto es igual, ¿de acuerdo? El dato que yo medí era 0,70, ¿no es cierto?, del coeficiente de fricción. Recuerdan que yo produje un dato al comienzo. La suma de las fuerzas normales. Ahora, aquí tenemos que descontar la supresión, jóvenes, porque entonces tenemos que poner suma de fuerzas normales es igual a lo que habíamos sacado sin considerar la supresión, ¿no es cierto? Es igual a 21.900. Es lo que sacamos hace un rato, pero sin considerar la supresión. Pero la supresión vale 4.384 menos 1.384, ¿no? Esto es supresión, ¿no? Supresión. ¿Cuánto da eso, jóvenes? 21.926 menos 4.384. Esa es la suma de las normales, ¿no? Considerando la supresión. 17.542. 17.542. ¿Ya? 17.542. Más, yo me había dado la coeficiente de 200 kilopascales, que son kilonewtons por metro cuadrado, y por el ancho de la base, ¿qué es? ¿Cuánto era el ancho de la base, jóvenes? 30, ¿no? Por 30 metros. Bueno, no estoy escribiendo obviamente las unidades, porque no hay dónde. Por 30 metros. Y abajo en el denominador me va las fuerzas que acabamos de sacar, que es 8.787, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale el factor de seguridad, jóvenes? ¿Cuánto? 2,1. ¿No es cierto? Nos sale un poquito alto. Ahora, bueno, estamos jóvenes, entonces ahí está el factor de seguridad. Ahora, jóvenes, nosotros tenemos que determinar los esfuerzos verticales. Los esfuerzos verticales. Vamos a sacar sigma y prima igual. A ver, jóvenes, recuerden que la excentricidad, yo voy a dibujar acá aquí está la presa, el ancho de la base, perdón. Aquí está el centro. La excentricidad está un poquito hacia acá, ¿no es cierto? Hacia aguas abajo. Por consiguiente, la compresión se da en el paramento aguas abajo, ¿no es cierto? Entonces, para allá tengo que utilizar más. Entonces, aquí va a poner sigma prima es igual. Entonces, ponemos fuerzas normales, sin considerar la supresión, obviamente. Sin considerar la supresión, nos salió 21.926, ¿no es cierto? Es igual a 21.900. Recuerden ustedes que en la ecuación de los esfuerzos principales debemos tener este dato, la supresión vertical, sin considerar la supresión, sobre B, que es 30 metros, ¿no es cierto? 1 menos, y aquí viene 6, por la excentricidad, que nos salió 0,69 salió la excentricidad, jóvenes. Sí, 0,69 por 0,69 dividido para 30. ¿Cuánto sale el esfuerzo vertical en el pie del paramento aguas arriba? Por eso, ¿cuánto sale ahí, jóvenes? 630. Verán que es una presa alta que tengo yo, ¿no? Una presa de 45 metros. 630 kilopascales. Por las unidades que estamos usando, pues desembocamos en kilopascales.
Y vamos a ver el esfuerzo vertical, ¿no? Estos no son los esfuerzos principales, son los esfuerzos verticales. Entonces tenemos sigma y 2' igual a lo mismo que está acá, 21.926 sobre 30, y aquí sería 1 más, ahí sí más, ¿no? No va a haber mucha diferencia porque 6 por, la excentricidad es pequeñísima, ¿no es cierto? 0,69 sobre 30. Van a ser casi iguales los dos esfuerzos. ¿Cuánto es el otro? ¿Cuánto? Claro, no están muy alejados, 832. Bueno, jóvenes, entonces, es kilopascales. Miren, aquí he obtenido un caso en el que mi factor de seguridad es alto, mi esfuerzo mínimo también está bastante más arriba del 0, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente que aquí esta presa hay que disminuirla en su volumen, ¿no es cierto? Sí está claro hasta aquí, jóvenes. Entonces, bueno, voy a anotar nomás aquí los valores. Yo voy a anotar factor de seguridad del deslizamiento. Igual, si sacaron bien 2,1, jóvenes, si está bien 2,1. Sí, ya estamos bien. Entonces, aquí tenemos sigma 1' igual 630, sigma 2, sigma y, perdón, sigma y 2', ¿vale? Esos son esfuerzos verticales, en fin, 830. Claro, si hago el análisis aquí en este caso, yo veo que efectivamente estoy con una presa ligeramente sobredimensionada, porque, claro, ahora habría que sacar los esfuerzos verticales para finalmente verlo, ¿cierto? Porque en realidad estos son los esfuerzos verticales, tenemos que sacar los principales con las ecuaciones que tienen ustedes, ya pues se pueden introducir todos estos datos y sacar los esfuerzos sigma 2' y sigma 1, 2'. Obviamente que ahí voy a tener que mi esfuerzo mínimo me va a salir un poquito menor que este, que está acá, 130, y el esfuerzo máximo va a salir un poco más alto que este. Pero aparentemente, bueno, este ya no cambia, pero ahí va a quedar siempre con una presa probablemente algo sobredimensionada. Entonces, veamos, jóvenes, rápidamente. El esquema de la presa básicamente está así. Vertical el paramento. Claro, entonces, aquí lo que cabe es hacer una disminución acá. ¿No es cierto? Acá vean ustedes. Partimos, jóvenes, de que el ancho de la cresta está dado por otras razones, que básicamente es que pasa por ahí una vía, ¿no es cierto? O sea, prácticamente esto es intocable porque pues eso corresponde a los requerimientos de diseño vial. Entonces aquí vamos a tener que hacer, en principio, la idea sería pues disminuir el ancho de la base en una magnitud delta B suficiente para que los esfuerzos principales, sobre todo el mínimo, no esté muy alto, ni el factor de seguridad al deslizamiento. Pero eso se haría solamente una vez de determinar los esfuerzos principales. Se supone que no van a estar muy alejados de los que acabamos de determinar. Un poco, el mínimo va a ser un poco menor que el que acabamos de obtener y el máximo va a ser un poco mayor que el que acabamos de obtener. Claro, entonces, pero de todas maneras, yo ya les comenté que lo deseable sería pues tener aguas, el esfuerzo mínimo pues lo más cerca posible a 0. Yo no puedo decir cuánto porque hay que ir verificando conjuntamente con el factor de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, el factor de seguridad que se acerque un poquito más al 1,30 y el esfuerzo mínimo que se acerque lo más que sea posible al 0, ¿no es cierto? Eso más o menos, pero evidentemente que aquí estaría sobredimensionada, pero el juicio final se sacaría únicamente cuando se obtengan los esfuerzos principales, que son los que verdaderamente sirven para hacer la evaluación final. Claro, el factor ya de seguridad ya no va a disminuir si está encontrado, hemos sacado que es 1,90, creo, ¿no es cierto? 2,1 con 2,1,
entonces es un poquito alto, pero ya tenemos que juzgar cuando se tengan los esfuerzos verticales. Bueno, los jóvenes, hasta aquí hemos hecho y prácticamente ha quedado trazado todo el camino que tienen ustedes que recorrer para prácticamente cumplir el segundo deber. Ya, prácticamente les he hecho yo pensaba hacer eso esquemáticamente, pero al final hemos llegado ya casi hasta lo final, ¿no? Prácticamente. ¿Alguna pregunta, mis estimados jóvenes? Bueno, jóvenes, si es que no tienen preguntas, dígame. Negativa la excentricidad. No, ¿cómo va a ser negativa? No sé qué será excentricidad negativa, joven. No tengo idea qué será excentricidad negativa, ciertamente. No, ciertamente no sé qué es la excentricidad negativa. Lo que sale es la excentricidad hacia aguas abajo, ¿no? Entonces, pero claro, los esfuerzos no hay esfuerzo negativo, los dos esfuerzos son de compresión. Pero lo que pasa es que el esfuerzo mínimo está alto, demasiado alto, pero el factor de seguridad que también está alto, porque si es que el factor de seguridad estuviera cerca de 1.30, pues ahí nos quedaríamos porque no habría manera de tratar de disminuir el esfuerzo mínimo, ¿no es cierto? Porque podríamos estar llegando a tener factores de seguridad menores al 1.30, pero en este caso, tanto el factor de seguridad como el esfuerzo mínimo están altos. No, joven, yo ciertamente no sé qué será esta excentricidad negativa, pero lo cierto es que la excentricidad en este caso está hacia aguas abajo. Lo importante, joven, es que la excentricidad de aplicación, mejor dicho, no salga del tercio medio, porque cuando sale del tercio medio, tracción. Claro, si sale el tercio medio hacia aguas abajo, pues la tracción está evidentemente en el paramento aguas arriba, y si sale del tercio medio hacia aguas arriba, la tracción estaría en el pie del paramento aguas abajo, que es imposible, ¿no? Porque prácticamente el único punto donde podrían presentarse esfuerzos de tracción en principio es al pie del paramento aguas arriba, es decir, cuando la excentricidad hacia aguas abajo salga del tercio medio de la base de la presa. Esos son los conceptos, ¿no? O el punto de aplicación está dentro del tercio medio y por consiguiente la excentricidad es menor a 1/6 del ancho de la base. Usted sabe esto de mecánica de materiales, ¿no? Si es mayor a 1/6 del ancho de la base, obviamente ahí tenemos problemas de cambio de signos de los esfuerzos, ¿no? Realmente el concepto de excentricidad positiva o negativa no existe, ¿no? No existe. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Claro, si usted se rige al momento, claro, podría ser joven. Si usted se rige al momento que estamos usando, porque nosotros asumimos que el momento por manecillas es positivo para no desorientarnos. Claro, si se rige por eso, ahí sí, claro, evidentemente la excentricidad es para momento por manecillas de reloj. Y por eso, desde este punto de vista, podríamos decir que es positiva, porque nosotros asumimos que esa dirección es la positiva, ¿no? Pero no porque exista conceptos de excentricidad positiva o negativa, eso no existe, ¿no? Eso es, o sea, la excentricidad o se sale del tercio medio o está dentro del tercio medio. Cuando está dentro del tercio medio, los esfuerzos en los dos lados son del mismo signo. Cuando está fuera del tercio medio, los esfuerzos son de diferentes signos en los dos lados de la sección, ¿no? Es básicamente el concepto fundamental de la mecánica de materiales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya, claro, entonces siempre guiémonos por eso, siempre visualizando las cosas, un poco tener prejuicios o decir que esto es positivo o negativo no vale, siempre más bien hay que regirse por la dirección de los momentos, ¿no? Para uno juzgar dónde hay compresión, dónde hay tracción, y si hay si hay esfuerzos de dos signos, o si hay un esfuerzo solamente de un signo, ¿no? Eso un poquito hay que analizarse más bien visualizando, antes que de antemano dando signos a los momentos. Ahora, nosotros simplemente para no confundirnos y para poder sacar correctamente los momentos, dimos al momento por manecillas, le llamamos positivo, podríamos haberle llamado negativo. También lo importante es que teníamos que diferenciar dos tipos de momentos para poder después sumar, ¿no es cierto? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, nos despedimos. Yo tengo clase ya ahorita. Que les vaya bien. Por favor, no se olviden de los que hablamos la clase pasada. Ustedes tienen que preparar la tarea, tienen que prepararse para una prueba que me parece que es el 21, algo así. Bueno, eso ya saben ustedes la fecha. Bueno, mejor dicho,